muchas gracias, Beatriz. Bueno, me he agradecido tanto al Ayuntamiento de Valdepeñas como a la Asociación de estar aquí. Vamos a hablar sobre todo de las dietas antiinflamatorias y sobre todo que podéis diferenciar mucho lo que es la inflamación, lo que es la hinchazón, porque ahora se habla mucho de todo y cuando se habla mucho de estos temas, pues se confunde mucho. Esto es así, ¿no? Cuando está en boca de todos, pues genera mucha sobreinformación. Entonces, bueno, sobre todo yo creo que os queden un poco los conceptos claros. Me presento así un poco, ¿vale? No voy a dejar solo con la presentación. Yo soy Sergio Díez, soy farmacéutico y dietista nutricionista y bueno, empecé siempre, realmente terminé en las dos carreras de un año para otro, siempre he estado muy ligado a la farmacia y a la nutrición. Pero bueno, fue en 2019 cuando decidí un poco abrir mi primera clínica. Y bueno, la verdad que la gente bueno, estuvo contenta. Realmente creo que antes, cuando yo sobre todo terminé la carrera, solo había clínicas de adelgazamiento, ¿no? No había clínicas de nutrición como tal, no se trataban tampoco patologías, todo era adelgazar y de una forma que la verdad que no era nada científica, ni ética diría yo. Y bueno, poco a poco me fui especializando, sobre todo en la rama de nutrición clínica, porque bueno, realmente también la farmacia pues me ayudó mucho, y la nutrición deportiva. Tanto es así que bueno, el año pasado también, bueno, pues monté la clínica en Salamanca y luego también, bueno, pues soy socio de la Federación de Castilla y León de fútbol. Bueno, yo ya os quería hacer una pregunta. Vale, relacionado un poco con la inflamación, ¿no? Porque si tenemos que hablar de dietas antiinflamatorias, pues primero hay que ponernos un poco en contexto con la inflamación, ¿no? Y yo os quería preguntar, ¿es buena la inflamación? ¿No? ¿Depende? En teoría no. Vale. A ver, es una pregunta que tiene trampa, ¿no? Porque nunca se busca un sí o un no en esta pregunta. No, pero es como decir, ¿es bueno el estrés? ¿Es bueno la fiebre? Pues bueno, a ver, sí y no es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, ¿vale? Que a veces, bueno, pues cuando se exacerba, se pone un poco loco, ¿no? Pues es bueno modularlo, es bueno a veces pararlo, ¿vale? Pero bueno, bueno o no, pues a veces igual nos puede librar de muchas, ¿vale? Tanto eso, tanto el estrés como la fiebre, bueno, ahora el estrés poco, ¿no? Pero bueno, antes nos servía mucho en nuestra época de las cavernas, y bueno, la fiebre pues también nos puede librar, así claro, si tenemos 42 de fiebre, pues eso sí que bajamos. Bueno, pues la inflamación ocurre lo mismo, ¿vale? Porque la inflamación en sí, ¿vale? Muchas veces se confunde con que solo sea un malestar intestinal, pero la inflamación pues puede ser cuando nos torcemos, por ejemplo, un tobillo, hay inflamación. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, tenemos una retención de líquidos, un lipedema, también hay inflamación. ¿Vale? Cuando nuestro cuerpo también, o nuestro sistema inmune se altera en las alergias, pues también genera una inflamación, porque es una respuesta autoinmune, ¿vale? Una respuesta de nuestro cuerpo, de nuestras células inmunitarias. Vale, por eso es importante que cuando nosotros hablamos de inflamación o de dietas antiinflamatorias, estamos hablando de este tipo de inflamación, de una inflamación que llamamos inflamación crónica, ¿vale? Que ocurre un poco como lo que llamamos del estrés crónico. ¿Vale? O sea, al final, pues eso, el estrés puntual se sabe que es bueno, que por lo menos pues, nos ayuda, pero no es bueno cronificarlo. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿vale? Pues una inflamación en el momento en que nos tocamos el tobillo es buena, ¿vale? Pues bueno que llegue a la sangre, que tenga una respuesta, igual que la fiebre, pero no es buena esta inflamación crónica, sobre todo por malos hábitos. Esta inflamación, que llamamos inflamación crónica de bajo grado, no solo está con la alimentación, ¿vale? No solo se tiene con la alimentación, también sabemos pues, que es estrés crónico, el mal descanso, el alcohol, el tabaco y el sedentarismo, bueno, pues van acrecentando esta inflamación, ¿vale? Entonces eso es lo que hace que nosotros tenemos esa inflamación, que luego tenemos esa clínica que puede ser hinchazón, o puede ser dolor de cabeza, o retención de líquidos, es un poco la clínica que podemos tener la inflamación, ¿vale? Pero bueno, lo subrayo del hinchazón porque esto a veces se confunde, ¿vale? Muchas veces una persona puede tener hinchazón y ya dice que está inflamada, no es lo mismo, ¿vale? Sí que se pueden confundir, y se pueden relacionar también, pero no es lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, todos estos síntomas pueden ser síntomas, ¿vale? De inflamación, pero habéis visto que son síntomas bastante
bastante comunes, ¿no? ¿Vale? Pues al final, hinchazón, dolor de cabeza, retención de líquido, estreñimiento, diarrea, dolor articular, pueden ser muchas cosas, ¿vale? Entonces, por eso os digo que ahora todo es inflamación, bueno, pues poco cuidado con ese tema de que todo sea inflamación. Vale, aquí sí que me quería parar un poco porque es verdad que nosotros, bueno, nutrición clínica, dentro de la nutrición clínica tenemos dos ramas bastante fuertes, que al final, la nutrición clínica, como lo he dicho, al final es el tratamiento al final de las patologías, ¿no? Se puede revertir incluso enfermedades que no son metabólicas, una prediabetes se puede revertir, ¿vale? Con la nutrición. Entonces, bueno, nosotros sobre todo vemos que hay dos grupos, dos síndromes o dos patologías claras que se pueden revertir bastante con el tema de la nutrición, sobre todo las enfermedades metabólicas, pues, colesterol, hipertensión, diabetes y las digestivas, ¿vale? Entonces, muchas veces la gente confunde mucho estos términos, hinchazón e inflamación. Y yo os digo, se puede tener, ¿vale? Bueno, aquí no ha salido muy bien, pero bueno, se puede tener hinchazón por varios motivos, ¿vale? Os lo leo, perdonad, pero este sí que no ha salido bien impreso, ¿vale? Porque bueno, pues el SIBO, la disbiosis, una intolerancia, por ejemplo, ¿vale? Nos ponemos en una intolerancia al gluten. Pues una intolerancia al gluten para una persona que tiene celiaquía, pues le va a generar un hinchazón, que luego le va a generar evidentemente también una inflamación, porque eso al final es una respuesta inmune, como una alergia, ¿no? Pero esos problemas de una alimentación que lleve antiinflamatorio o no, realmente eso es problema sobre todo del gluten, ¿vale? Que luego el gluten puede inflamarlo o no, bueno, pues ya lo veremos, porque bueno, dentro de toda esta gama de alimentos, pues hay algunos que pueden inflamar más o menos, ¿vale? Pero no es una condición, ¿vale? Igual que pueden ser pues, enfermedades inflamatorias o, por ejemplo, una Helicobacter pylori. Una Helicobacter pylori también nos va a generar hinchazón y ese hinchazón pues, nos va a generar también una inflamación. Pero esa es la causa, al final, no es de nuestra dieta que sea más o menos antiinflamatoria, ¿no? La causa es que tenemos, hay un bicho que nos está pues dando problemas, ¿vale? Este concepto más o menos lo tenéis claro. Que una cosa es hinchazón o inflamación, aunque a veces se confunda y a veces una hinchazón genera una inflamación. O sea, el primer paso que la hinchazón, que es el paso a una inflamación, o bueno, puede ser también al contrario, dependiendo. La idea es que sobre todo cuando hablamos de dietas antiinflamatorias, hablamos de esta inflamación, de la inflamación crónica, de bajo grado. ¿Vale? Cuando se habla de dietas antiinflamatorias, se habla de esta inflamación crónica, que es de bajo grado. Una inflamación más fuerte, como puede ser pues eso, una intolerancia a la lactosa o una intolerancia al gluten, eso al final sí te genera una hinchazón y una inflamación, pero no por una dieta que la dieta sea antiinflamatoria o proinflamatoria. Es concreta del alimento. Claro, eso es. Vale, ahora, bueno, cuando os ponga ejemplos, ¿vale? Lo vais a ver claro, pero bueno, quiero deciros que al final una persona que tiene una celiaquía no le va a mejorar su bienestar digestivo porque tome salmón. ¿Vale? Bueno, pues mira, el salmón, por ejemplo, yo lo doy colando, que es un potente inflamatorio, no lo va a mejorar. ¿Vale? Igual que una persona puede tener una Helicobacter pylori y no lo va a mejorar porque tiene que erradicarlo. ¿Vale? Os lo digo porque esto es muy importante cuando hablamos de que todo es inflamación, no es que estoy inflamado. Bueno, por eso es importante también, que yo siempre lo digo, el tema de las pruebas. Hay que hacer pruebas, hay que hacer pruebas, hay que hacer pruebas. Aunque nosotros sí que es verdad que sí que tenemos protocolos para estos casos de hinchazón, cuando es hinchazón, hay que hacer pruebas para saber lo que es, porque la gente no se puede quedar en tengo inflamación. Y voy a probar a ver esta dieta inflamatoria a ver si va, y si no va, pues tendrás que mirarlo, porque al final no es algo que, o sea, igual seguramente no te esté perjudicando esta inflamación crónica. ¿Vale? Lo que ocurre, y es lo que yo quiero que tengáis claro, es que estas dietas antiinflamatorias, ¿dónde os pueden ayudar? ¿Vale? Pues por ejemplo, a ver, está claro que al final si nosotros tenemos un estrés crónico, enfermedades autoinmunes o sedentarismo, esto con una dieta que es más proinflamatoria, esto va a empeorar el pronóstico. O sea, esto no quiere decir que no os ayude. ¿Vale? Sé que ahora os he
he dicho mucho que, bueno, que cuidado, que esto no va a mejorar, pero esto va un poco en sintonía, ¿vale? O sea, no es algo que sea bien o mal, no os va a venir ni genial ni muy poco, pero os va a ayudar, os puede ayudar sobre todo mucho en enfermedades autoinmunes, porque al final no termina de ser, ¿no?, una respuesta inflamatoria o demasiado inflamatoria, ¿no?, proinflamatoria, que es lo que llamamos. Intentamos mucho también segregar un poco los conceptos, ¿vale? Porque una inflamación al final, que una persona tenga inflamación, al final termina de ser algo normal, cuando se inflama, pero sobre todo los conceptos son más que sea proinflamatorio, que eso aumente la inflamación y cada vez más. Por eso os digo que esto al final es, digamos, una ayuda, pero nunca puede ser, es muy raro que sea una causa, sobre todo cuando la clínica es muy fuerte. Vale, pues eso, si tienen muchas diarreas, mucha hinchazón, mucho dolor, ojo, a ver, al final puede que ayude una dieta antiinflamatoria, pero bueno, también hacer pruebas, está bien que podáis comer sano y demás, pero si veis, vosotros coméis sano, ¿vale?, que aún así pues no mejoráis, pues ahí tiene que haber algo, ¿vale? Si vosotros veis que, ahora cuando hablamos de la alimentación, que más o menos veis esta alimentación y que, oye, que vosotros estáis mal, necesitáis más pruebas, ¿vale? Porque puede ser, pues eso, un sobrecrecimiento bacteriano, que ahí, por ejemplo, hay alimentos con que sean antiinflamatorios, pues hay que quitarlos porque generan hinchazón, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué alimentos pueden generar hinchazón y qué son antiinflamatorios? Pues, por ejemplo, la cebolla o el ajo, ¿entendéis? Pueden ser antiinflamatorios, pero generan hinchazón, nos hinchan las legumbres, por ejemplo, ¿vale? Ahora lo veremos. Entonces esos dos conceptos tienen que estar claros. Una cosa es hinchazón y otra cosa es inflamación. Claro, la hinchazón sí que puede venir una inflamación. Yo os digo, alergias, pues intolerancia al gluten, sí, pero son dos conceptos diferentes. Ahora lo digo porque mucha gente me viene con, oye, es que tengo inflamación, tengo tal. No, pues tiene hinchazón, pues, ¿sabes? Es que, ¿sabéis el problema? Que la inflamación no es algo medible. O sea, sí que hay una analítica, la PCR reactiva, que una inflamación, pero no es algo que tú puedas decir, tengo esto. Y entonces ahí está un poco el problema, cuando nos hacemos un poco, ¿no?, el autodiagnóstico con nosotros, porque ahora todo es inflamación. Vale. Bueno, si aún así seguís teniendo dudas o algo de esto que he dicho, que lo penséis un poco más, pues me decís, ¿vale? Pero bueno, yo creo que este concepto tiene que estar claro. Entonces, lo que vamos a hacer lo primero es intentar no generar una proinflamación, o sea, no meter al cuerpo alimentos que sean proinflamatorios, ¿vale? Y por otra parte, lo que vamos a hacer es generar también una alimentación antiinflamatoria, ¿vale? Porque hacemos ya las dos cosas, nos quitamos lo malo y le damos lo bueno, ¿vale? Que esto lo que hacemos es que, bueno, pues eso, que esas enfermedades autoinmunes, este estrés crónico, este sedentarismo, bueno, pues generen esta baja inflamación. Por ejemplo, yo he tenido gente que tenía muchas migrañas y que con una buena alimentación y una alimentación antiinflamatoria, pues mejoró sus migrañas. No venía para eso, porque es complicado que una persona y directamente decir, oye, mira, no, si haces esta dieta vas a mejorar las migrañas, o vas a mejorar, por ejemplo, la psoriasis, pero mejora. Claro, que sepáis que esto tiene un potencial grande. Vale, primero vamos a eliminar los alimentos que son proinflamatorios, ¿vale? Vamos a eliminar lo malo porque es importante. Bueno, sobre todo aquí tenemos, pues eso, los ultraprocesados como estandarte, ¿vale? Los ultraprocesados sobre todo, lo que sobre todo llevan pues son harinas refinadas, azúcar añadido y aceites vegetales, ¿vale? Siempre pongo de ejemplo pues a la famosa galleta, ¿vale? Porque se tiene muy buena publicidad. Bueno, a la vida le dio muy buena publicidad de las galletas y muy mala las frutas. Bueno, pues siempre intento ser un poco revulsivo, ¿vale? El zumo también, aunque sea añadido, aunque sea libre, pues tampoco nos va a ayudar, por ejemplo, ¿vale? Ese es libre, no es añadido, pero bueno, sobre todo cuando hablamos de ultraprocesados, pues eso, hablamos, por ejemplo, pues eso, de snacks, ¿vale?, de galletas. Luego también, pues esos alimentos que tengan mucha sal, sobre todo que le añaden sal, ¿vale? El tema de los embutidos, pues sabemos que son muy proinflamatorios. De hecho, ahí sí que puede haber una clínica cuando una persona, pues eso, ni quiere decir tiene también alcohol, pues eso, el tema de ultraprocesados, alcohol, embutidos y demás, tiene mucha retención de líquidos. ¿Vale? Estas personas, pues cuando vienen sobre todo a la clínica, bajan muchos líquidos, sobre todo bajan muchos líquidos por eso, porque el cuerpo entendemos que está inflamado y esa clínica le da sobre todo retención de líquidos, sobre todo
sal. Entonces el cuerpo pues realmente sí que se inflama, es una inflamación al final de bajo grado, esas personas no sienten, ¿no? que están muy pesadas, se pueden estar un poco mal, pero sí que se nota bastante el tema de, bueno, pues de la sal añadida, ¿vale? Que también está en el tema de las sopas instantáneas, ¿vale? Que parece que bueno, que porque sean un poco más, o que se entienden un poco más sanas, bueno, pues tienen muchísima sal, ¿vale? Bueno, aquí sobre todo yo os diré el tema de los embutidos, a ver lo que más se pueda usar. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, yo creo que esto no, es lo de siempre, ¿no? Un poco lo que hay que eliminar o bajar bastante el consumo, ¿vale? Yo al final no soy de eliminar, ¿vale? Estamos hablando de lo que son las dietas antiinflamatorias y bueno, pues para mí es un concepto más de quitar, pero bueno, con la menos frecuencia posible. Vale, luego hay alimentos que sí que se han demostrado a veces que sí pueden generar algo de inflamación. Cuidado un poco con esto, ¿vale? Porque yo sobre todo creo que es bueno al final no abusar, ¿vale? Pero bueno, ha habido estudios, hay algunos que están en proceso, algunos estudios que bueno, que ya os comentaré sobre todo con el tema igual de los lácteos, pero bueno, ojo un poco con esto porque está en estudio, porque bueno, pues se ve un poco, sobre todo los estudios es si estimulan o no ciertas proteínas proinflamatorias. Y bueno, por ejemplo, con el tema de los lácteos, sí que es verdad pues, que hay estudios que dicen que sí y hay estudios que dicen que no. Ahora os comentaré porque bueno, pues hay ciertos lácteos que nos interesan por las propias propiedades antiinflamatorias. Entonces, yo ahí, creo que todos los alimentos así más de origen vegetal, bueno, pues pueden ser mejores que los animales. Bueno, el lácteo puede estar ahí, también el tema de alimentos ricos en colina, como puede ser los huevos, pues también está un poco en estudio, ¿vale? Aquí lo que hablamos sobre todo es abusar. Y el gluten en sí que sabemos que no es tanto igual una proinflamación que inflame, pero ya sí que genera una permeabilidad intestinal. Entonces sí que esto sí que puede generar a veces gente pues que no teme gluten, aunque no sea intolerante y que le siente mejor, ¿vale? Porque esto sí que sabemos que a cualquier persona genera algo de permeabilidad intestinal. ¿Qué es la permeabilidad intestinal? Bueno, pues al final nosotros en nuestro intestino tenemos una barrera muy fuerte, nuestro intestino, y por eso muchas veces la inflamación, como hablamos, que era del sistema inmune, prácticamente representa casi el 50% del sistema inmune. ¿Por qué? Porque es una barrera, ¿no? Son unos policías que dicen lo que está bien y lo que está mal, lo que tiene que pasar y no. Eso es una barrera que tiene un cuerpo. Entonces, si eso es muy permeable, ¿vale? Si los agentes que están ahí, que tienen que decir que tienen que pasar, pues están de copas, pues para dentro Cristo, ¿vale? Entonces, ese es el problema, que al final ahí es donde puede haber problemas y donde puede generar diarreas y demás. Entonces, sí que es verdad que sí que se ha visto que hay personas que, aunque ellas no les dé ni la biopsia ni una analítica que sea ni intolerante al gluten, bueno, pues está mejor sin ello, ¿vale? Pues, no sé cuál, sí que es verdad que se puede notar. Deportistas lo notan mucho, por ejemplo, por eso no tienen nada, al final no es un problema de intolerancia, es un problema al final pues, de asimilación o de que esa permeabilidad intestinal, claro, pues cuando se está haciendo ejercicios es peor. Igual que con el tema de los lácteos, que muchas veces es más la lactosa que otra cosa, que también puede generar más, ser más indigesta. ¿Vale? Perdona, ¿y el tomate? Dime. Sí, el tomate y la berenjena, ¿vale? Por el tema de, bueno, se consideran las solanáceas, por el contenido de rico alcaloides, bueno, pues se ha visto algo. Entonces, yo veo como todo. Es verdad que aquí, bueno, os he puesto unos estudios que son un poco más fuertes, porque es verdad, pero bueno, como todo, ahora vamos a ver un poco también que en alimentos orales antiinflamatorios, pues hay que tener un poco de sentido común. Es verdad que los estudios están ahí, que pueden igual afectar un poco más, pero bueno, igual que el tema del café, es verdad que los edulcorantes artificiales, al no absorberse, pues sí que pueden generar algo más de problemas intestinales, pero bueno, yo creo que sobre todo es más no abusar de este producto. Pero bueno, yo os digo, en algunos ejemplos de antiinflamatoria, pues basta a veces el tomate, ¿vale? Por ejemplo, en un piste y demás, no creo que haya problema, igual que el tema de los lácteos. ¿Vale? O sea, aquí sobre todo para eliminar es mejor, por eso os lo he puesto un poco rojo, este tipo de alimentos. ¿Vale? Pero bueno,
Es verdad que en la literatura científica pues sí que nos encontramos pues, con algunas cosillas con el tema de los lácteos, con el tema de las proteínas animales, con la carne y demás también nos encontramos. Bueno, yo creo que al final pues eso, un consumo moderado y con eso ya lo tenemos, ¿vale? Yo, por ejemplo, en la práctica no he tenido ningún problema con el tema. Normalmente cuando se comen ciertas comidas no hay problema, no suelo ni quitar los tomates ni la berenjena y demás, como todo. Al final hay que ver también grados. Si una persona pues eso, tiene una inflamación muy grande con enfermedad inmune y al final nivel dietético que lleva una rajatabla, podría haber ya una escala muy grande, pues quitar esto. Pero bueno, esto sería ya lo último. Igual edulcorantes sí, porque al final todo lo que es artificial pues siempre termina de ser peor. Pero bueno, igual que el tema de los lácteos siempre se han tratado de inflamatorios. Yo creo que en todo el mundo van a decir, no, es que los lácteos inflaman. Bueno, pues ahora ha habido muchos estudios que ven sus propiedades antiinflamatorias. Puede pasar lo mismo con el tomate y la berenjena. Habrá que ver, pero bueno, con el tema de alimentos, pues yo creo que sobre todo es importante dar, ¿vale? Dar alimentos al final antiinflamatorios, sobre todo aquí el tema de las grasas saludables y sobre todo el tema de los omega 3 respecto a los omega 6. Ahora hablaremos un poco de esto, que es muy interesante. Ácidos grasos monoinsaturados, ¿vale? Que ahora, bueno, lo comentaremos un poco todo. Y bueno, alimentos altos en fibra, fitoquímicos, flavonoides y vitaminas, alimentos con efectos probióticos y probióticos. Y luego ya tenemos un poco como los suplementos. Que esto siempre es lo que más se habla, ¿vale? No me digáis por qué, pero siempre se habla mucho más de la cúrcuma porque las verduras, ¿vale? Y se pueden tomar en mucha mayor proporción, que está bien, al final es un extra. Puede pasar por un poco con el consumo de cada una de las enlaces, pero vamos a centrarnos en lo importante, ¿vale? Vamos a centrarnos en lo importante que es toda esta alimentación. Vale, ¿alguna duda poco de todo lo que hemos hablado un poco antes? Vale, pues os voy a presentar un poco el tema del omega 3 y el omega 6 porque es muy interesante. En nuestra dieta, en nuestra alimentación, es importante tener un balance de omega 3 y omega 6. ¿Qué son los omega 3 y omega 6? Unos tipos de ácidos grasos esenciales, ¿vale? Que nos necesita nuestro cuerpo y son saludables. En una alimentación más o menos normal, ¿vale? Occidental, este rango está muy alterado a favor de los omega 6. Bueno, los omega 6 sobre todo están más en ultraprocesados. Ahora hablaremos un poco de los frutos y demás, ¿vale? Porque tienen más omega 6, pero bueno, es lo que pasa como con el caso del tomate y la berenjena, que hay que tomarlo porque todo tiene su parte. O sea, al final, cuando comemos alimentos que tienen grasas saludables, no os penséis que solo tienen eso, omega 3 o omega 6. Vale, tienen siempre un grupo de todo, tienen parte de omega 3, parte de omega 6, lo que pasa es que muchas veces, bueno, pues esas fracciones están muy alteradas a favor de una u otra, ¿vale? Pero todo tiene parte de omega 3 y parte de omega 6, por eso es importante, sobre todo, cuando hablamos de omega 6, hablar de los aceites vegetales, volvemos a hablar de los ultraprocesados, ¿vale? Que es lo que realmente esa fracción de 1,20 es lo que más hace que se derive para ese omega 6. Y luego los frutos secos, pues algunos tienen bastante omega 3, lo que pasa es que tienen luego también bastante omega 6. Entonces, en el omega 3, sobre todo, lo más importante es el tema del pescado azul. El tema del salmón, el arenque, la sardina, pescados grasos, ¿vale? Estos van a tener mucho omega 3, ¿vale? Y es importante. ¿Cómo podemos también combinarlos un poco, ¿vale? Porque, bueno, también es verdad que los pescados, bueno, pues pueden semillas de lino y semillas de chía también. Son semillas, ¿no? Bueno, frutos secos, como se quiera llamar, bueno, son semillas que tienen un alto contenido de omega 3. ¿Vale? Las nueces podría estar un poco ahí, es verdad que tiene más omega 6, pero bueno, esas serían un poco las fracciones. Esto no sé si lo habéis escuchado alguna vez, lo del ratio omega 3, omega 6. Bueno, lo del omega 3 y las propiedades antiinflamatorias, sí, ¿verdad? De hecho, se utilizan suplementos de omega 3. De hecho, se utilizan los suplementos de omega 3 un poco para ganar el cuerpo. Precisamente para eso, para sacar un poco ese balance 1-1. Pero esto lo podemos hacer con alimentación. Esto lo podemos hacer con alimentación perfectamente. Vale. ¿Ácidos grasos monoinsaturados? Sí. Cuando quitas el todo el cuerpo que está salado y nos pones anchoas, que también están saladas.
Bueno, las lechugas pueden, no hace falta que sean en aceite. Pueden ser naturales. Se van a hacer a plancha. Hombre, las conservas siempre, pues claro, siempre van a tener más aceite. Por eso siempre se prefiere pues cortes más frescos, ¿vale? Pues eso, el salmón, el atún y demás, hombre, pues se prefiere que sea fresco. Como todo es en moderación, al final quitar, pues bueno, quitar nunca va a ser... ¿Y el salmón ahumado es lo mismo? El salmón ahumado es lo mismo, ¿vale? Es que, bueno, a ver, primero, pues eso, cuando lo ahumaban, el ahumado de brasa, ese sabemos que no es bueno. Sabemos que la brasa en sí que genera benzopirenos, y sabemos que eso genera compuestos cancerígenos, eso sí que ya lo sabemos. Igual que el tema de la acrilamida. El tema de la acrilamida son las tostadas quemadas. Las tostadas quemadas también sabemos que generan compuestos que son cancerígenos, ¿vale? Entonces, bueno, pues si tenemos una tostada muy quemada, pues mejor tirarla, ¿vale? Y no comerla, pero además es que está mala, ¿vale? Aquí viene un poco también el tema de por ejemplo, el café torrefacto también, que está muy quemado. Así que, bueno, pues eso sí que hay que tener cuidado porque eso sí que lo sabemos. Ahora se hace con humo líquido, ¿vale? Que bueno, pues eso mejora mucho. Pero bueno, las propiedades al final de un omega 3 es lo mismo. Hombre, se prefiere el corte fresco, también por un poco porque, hombre, si nos planteamos al final, por ejemplo, tomar un salmón una vez a la semana, pues hombre, siempre va a ser más económico el tema de... y vamos a poder comer al final más cantidad de fresco. Pero es omega 3 lo vas a tener igual. Y además vas a tener un omega 3 de origen al final natural que va a ser mejor que el suplementado. ¿Vale? Al final con lo de la suplementación y demás, pues se está mirando un poco porque sí que es verdad que como que solo se da un tipo, entonces para el transportador y demás no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo al final, la alimentación que tú metas omega 3 de los alimentos a suplementarlo. ¿Vale? Que eso, bueno, puede mejorar mucho pues, cuando evidentemente pues, se abusa de mala alimentación, pero si lleva una buena alimentación no haría falta. Luego, bueno, los ácidos grasos monoinsaturados, que esto sobre todo tenemos el aceite de virgen extra por excelencia, ¿vale? Él se prefiere virgen extra, ¿vale? Para la estación en frío y que no se refine. Luego el tema del aguacate también tiene bastante, el tema de las aceitunas, como no, para que no se saque el aceite. Y las nueces también tienen buen nivel de aceite monoinsaturado. Las nueces pueden ser uno de los mejores frutos secos que pueda haber para estas dietas inflamatorias. Los cacahuetes también tienen un buen... A ver, al final los frutos secos tienen buena grasa, ¿vale? Siempre que los cacahuetes sean naturales o tostados, los vale, pues son un buen alimento. No tienen un exceso tampoco de omega 3, no se considera al final algo que digas, bueno, no tomo para tomar omega 3, pero es un alimento al final saludable, ¿vale? Y muchas veces también se tiene mucha tira a los frutos secos, porque engordan, como todo. Luego importante, el tema de los alimentos altos en fibra, fitoquímicos, flavonoides, vitaminas y prebióticos, pues fijaos lo fácil que lo tenemos. Verduras, frutas y legumbres, ¿vale? Todo esto lo tienen, ¿vale? Entonces también hay que potenciar mucho estos alimentos, ¿vale? Si se pueden tomar en la comida y la cena, pues mejor. Esto ayuda un montón, ¿vale? Por ejemplo, por el tema de las legumbres, pues un poco lo que os comento. Vosotros veis, tomáis legumbres de forma habitual y lleváis mucha hinchazón, y eso no os sienta bien, esto al final no es una dieta antiinflamatoria, no, eso es al final que os hincháis un poco, ¿vale? Porque las legumbres sí que es un alimento antiinflamatorio, pero hinchan, ¿vale? Pues nada, sí, como puede también ser la cebolla y el ajo. Alimentos, eso, altos en fibra, cualquiera de los tres, ¿vale? Fitoquímico, todo, más en las verduras, ¿vale? Las verduras, pensar que se habla mucho de la vitamina C de la naranja, pero el pimiento pues tiene el triple, ¿vale? O sea, que las verduras juegan en otra liga, a nivel de vitaminas y fitoquímicos. Y luego las legumbres tienen un componente probiótico bastante importante, ¿vale? Para ayudar a nuestra flora intestinal. También tienen fibra y bueno, están más denostadas también, incluso ahora en crisis se consume menos, no me digáis por qué, pero bueno, es un buen alimento también antiinflamatorio. ¿Vale? Aquí estos alimentos si se pueden tomar todos los días, tengo pocas legumbres que se puedan alternar, ¿vale? Sobre todo pues eso, verduras y frutas, pues genial, y ya estáis. Además, siempre tiene un perfecto desplazamiento, ¿no? Si se comen más verduras y más
frutas, pues menos ultraprocesados se toman, ¿no? Si nosotros en la media mañana pues tomamos una fruta, ya no tomamos una galleta. Vale, alimentos con efecto probiótico, ¿vale? Porque cuando hablamos de efectos prebióticos son alimentos, pues, por ejemplo las legumbres, ¿no? Que ayudan, que le dan alimento a las bacterias. Luego tenemos los probióticos, que ya son las propias bacterias en sí, ya tienen esas bacterias que favorecen también a la flora intestinal, ¿vale? Sobre todo tenemos los yogures, ¿no? Que al final hablamos de los yogures como probióticos, por eso os comento lo de los lácteos, ¿vale? Pues he visto al final efectos lácteos antiinflamatorios, pero luego los yogures tienen efecto antiinflamatorio por ser probióticos, ¿vale? Entonces, bueno, cuidado un poco con algunos estudios que va a haber, porque ya os digo, que sí que es verdad que son estudios fiables, pero nos hace falta más datos, sobre todo con los lácteos, ¿vale? Yo entiendo que igual la leche con la lactosa puede dar más digestión, pero no sé hasta qué punto puede inflamar o no. Vale, está claro que si se abusa y se tiene, pues eso, sobre todo el tema de tomar muchas proteínas de origen animal, pues puede afectar, pues sí, y no, yogur nos va a ayudar mucho. El tema de los encurtidos, ¿vale? El tema de los encurtidos, pues las aceitunas, pepinillos, las cebolletas y demás, que bueno, que es verdad que tienen bastante sal, aunque eso lo podemos hacer, podemos pasarnos a un tarro con agua y vinagre y le podemos sacar un poco la sal. Al final, como es verdura fermentada, pues tiene probióticos y se usa mucho para mejorar la flora intestinal. De hecho, el churri, que es la col fermentada, bueno, pues es uno de los mejores probióticos que tenemos a nuestra disposición. Hemos hecho muchos estudios y mejora mucho, sobre todo las digestiones y la flora intestinal. Sí, se utiliza más sobre todo en Alemania y demás, bueno, sobre todo ahí se utilizan más las coles, pero es verdad yo es verdad que así a nivel de decir, no, mira, tienes que tomar esto, no lo hago porque creo que siempre se intenta no dar alimentos de aquí, pero sí que es verdad que cuando sobre todo se genera lo que hablamos de la disbiosis, ¿no? Que esto también es un término que se usa mucho, yo creo que con el SIBO y todo esto pues se pone también un poco de moda. La disbiosis al final es una flora intestinal alterada, ¿no? Es como si aquí en Valfresno, pues de repente, pues de 200 que sois, pues os salen 150 panaderos, pues a ver, no hay tanto pan, ¿vale? Hay que un poco, pues bueno, que haya diferentes trabajos. Entonces, esas especies en el conjunto están alteradas, aunque sean nuestras, aunque no haya patógenos. Eso es lo que llamamos disbiosis. Y eso sí que es verdad que a veces pues se tiene pues, cualquier inflamación, pues diarrea, estreñimiento y demás, entonces siempre se intenta, bueno, pues dar probióticos que ayuden un poco a colocar un poco a cada uno en su trabajo. Y se utilizan pues, este tipo de probióticos y sobre todo se utilizan mucho el glutatión. ¿Vale? Bueno, realmente así como alimentos probióticos como tal, son así un poco los que tenemos en mano. Yo creo que estamos olvidando el tema de los encurtidos, y nunca hay que olvidar que es un probiótico. Y están muy olvidados, también a veces se consideran hasta alimentos que no son saludables. Y no creo que sea por el tema de la sal, no lo sé. No sé si vosotros veis al final los encurtidos como un alimento que no es saludable o cómo lo veis. Porque no sé, como que muchas veces, no sé si está olvidado o demás, es un alimento saludable que se puede incluir así en una merienda y al final es verdura fermentada, la verdad que está muy bien. Vale, bueno, antes un poco de... no se va a ver muy bien, está un poco aquí, no está mal impreso, pero no está puesto como yo quería ponerlo. Pero bueno, ahora hablamos un poco con el tema de algunos ejemplos de los inflamatorios. No sé si tenéis alguna duda un poco ahora de lo que hemos visto un poco de eso, del hecho de eliminar y sobre todo de meter estos alimentos que son antiinflamatorios. Bueno, lo que tenéis que tener claro es eso, que es esta inflamación de bajo grado lo que queremos quitar, ¿vale? Que esto si genera hinchazón es diferente, eso al final no nos está quitando de la inflamación, ¿vale? Pero bueno, ahora os leo, ¿vale? No hace falta que forcéis mucho la lista, yo os leo un poco ejemplos, ¿vale? De menús antiinflamatorios y luego, bueno, pues si no ya os lo puedo yo enviar mejor en un PDF que será más detallado. Por ejemplo, alimentos así que pueden ser antiinflamatorios como tal, ¿vale? Ahora lo que queremos es un poco potenciarlo, evidentemente todo el mundo puede desayunar pues
una tostada sí que hay con mantequilla y mermelada, pero bueno, vamos a potenciar un poco y a daros ejemplos de alimentos que son totalmente más antiinflamatorios, ¿vale? Pues por ejemplo, una tostada de maíz con chía y aguacate, ¿vale? Porque aquí estamos, sobre todo estamos metiendo un pan que no es con gluten, por si acaso, y luego el tema de la chía y del aguacate, ¿vale? Que al final son tanto con el omega 3 y con los ácidos grasos monoinsaturados, pues ya lo estamos potenciando bastante. Bueno, un yogur con semillas de chía tampoco hay que complicarse mucho, ¿vale? Tengo que estar aquí 5 minutos en el desayuno. Pues un yogur con semillas de chía, pues ya está. Claro, el café sí que hay estudios, igual que con el tema del edulcorante. Por eso os digo que a veces incluso es mejor a veces bajar el consumo de alimentos proinflamatorios, bajar por ejemplo el consumo de edulcorantes, que obligarse igual a desayunar igual las semillas con chía cuando yo desayuno todos los días por otras cosas. Si no son galletas, pues mejor, ¿vale? Pero bueno, otra cosa es que es mi desayuno favorito, ¿vale? Porque los copos de avena estarían bien también, ¿vale? Hombre, nosotros sobre todo queremos eso, potenciar ese efecto antiinflamatorio. Pero bueno, la avena al final pues no tiene gluten y bueno, bien. Al final también tiene un efecto un poco prebiótico y lo que hablamos tiene al final fibra, ¿vale? Pues por ejemplo, un yogur con avena pues también puede ser un desayuno antiinflamatorio. Luego, por ejemplo, pues eso, tostada aquí un poco más salado, ¿vale? Que se puede meter también a la merienda, tostada concentrado con humus casero, con cúrcuma y sésamo por encima, ¿vale? Por ejemplo, para potenciar un poco, ¿vale? Y bueno, pues por ejemplo, un yogur natural con arándanos, nueces y cereales integrales, pues que no sean de trigo, ¿vale? Por ejemplo, ahí sí que podemos meter un poco, por ejemplo, el tema de los copos de avena, ¿vale? Bueno, un poco todos estos alimentos, pues, introducimos una alimentación. Luego, con el tema de las comidas, bueno, pues ahí podemos, pues eso, potenciar siempre que en cada comida pues haya verduras, ¿vale? ¿Cualquier tipo de verdura? Pues sí, ¿vale? Sé que igual, os he puesto ahora el tema de los tomates, ya lo estamos en temporada de tomates, el tema de temporada de tomates, pues no pasaría absolutamente nada. Pero bueno, si luego también podemos meter legumbres, pues genial, ¿vale? Pues por ejemplo, los legumbres con espinacas, meter el pescado azul también, ¿vale? Pues, por ejemplo, arroz a la plancha y canónigos, ¿vale? Macarrones, por ejemplo, sin gluten, con pollo y salsa de aguacate, ¿vale? Pues vamos a meter un poco el aguacate, o gamazos con pollo y espárragos blancos, por ejemplo, ¿vale? Sería, bueno, pues un ejemplo. Luego para aquí la verdura que queráis. Luego en la merienda pues podemos meter yogur, frutos secos o fruta, ¿vale? Como el tema de los frutos secos, que eso que sean tostados naturales, no salados ni fritos, ¿vale? Y salados y fritos pues ya sería lo más inflamatorio que podría ser, ¿vale? Y bueno, en la cena pues volvemos un poco a lo mismo, ¿vale? La idea es un poco también meter o carnes magras o todo lo que sea, pues el pescado azul, pues mejor, ¿vale? Un poco de calabacín, la vida con acelgas, por ejemplo, bueno, meter ahí algo de verdura y una carne como un pescado. Que con el tema de los pescados, pues evidentemente nos vamos a potenciar, pero no es que todas las veces estemos comiendo pescado, ¿vale? Pero bueno, simplemente os quiero hacer unos ejemplos de lo más antiinflamatorio posible. Y un poco en la práctica, ¿vale? Porque sí que os quiero comentar también mi experiencia en la clínica, ¿vale? Que creo que al final, pues también es importante al margen de los estudios. Cuando al final se lleva una alimentación saludable, en la cual sobre todo se elimina sobre todo el consumo habitual, el consumo diario, pues de galletas, de snacks, de frutos secos, de embutidos, y se empieza pues eso, a meter alimentos que sobre todo tengan verdura, una carne como pescado, se empieza también a aumentar la variedad, ¿vale? Yo con el tema, bueno, eso también lo veréis mucho, ¿no? El ternera, el cerdo, las carnes rojas también como alimentos proinflamatorios porque bueno, hay estudios que dicen que la proteína animal, ya os digo que es más inflamatoria. Con una alimentación variada, donde esos alimentos estén, pero que no estén evidentemente todos los días, ¿vale? Que al final pues eso se consuman todos los días de la semana perfectamente, sí que consigo gente que realmente sí que ha mejorado mucho esa inflamación de bajo grado y se nota mucho, a ellos al final no notan mucho. Sin necesidad de eliminar el huevo, sin necesidad de eliminar el tomate, sin necesidad de eliminar pues, la berenjena. ¿Vale? Eso también quiero que lo tengáis claro. Ahora, pues es que yo, bueno, pues sí que os tengo que poner los estudios porque están ahí, porque vais a verlos y porque son estudios que, bueno, pues que tienen su base científica. Entonces no podemos obviar la base científica
Pero bueno, yo la verdad que tengo dos ramas al final de la ciencia, que son la farmacia y la nutrición, y la farmacia son todo miligramos, y bueno, a ver, ahora igual en la pandemia la gente discutía un poco más de farmacia, ¿no? Pero se discute poco, ¿no? Porque son los miligramos y ya está. Y en la nutrición es verdad que es un mundo un poco más amplio. Entonces, dentro de los estudios también hay que aplicar, por una parte, yo creo que la experiencia, y por otra parte también el sentido común, ¿vale? Muy importante, muy importante. Bueno, entonces sí, eso sí que quiero que lo tengáis en cuenta. Que ejemplos concretos, hombre, cuando ya se busca un poco la excelencia, ¿no? Que es un poco también lo que buscamos aquí, ¿no? Buscamos lo más óptimo, lo más antiinflamatorio, pues evidentemente, ¿vale? No se puede igual pues, abusar mucho. Pero bueno, lo que es al final una inflamación de bajo grado, se baja muy bien así. Al final también, lo que queremos también con estas dietas antiinflamatorias son al final moduladores de la inflamación, ¿vale? Que esto se usa mucho pues en deportiva y demás, por eso se usa el omega 3 y demás, que modulen la inflamación, no que corten, por así decirlo, la cascada, ¿vale? Eso lo ocurre con la medicación. También los antiinflamatorios, como el ibuprofeno, cortan la cascada. Eso al final no es lo que queremos es que nuestro cuerpo module, ¿vale? No hay alimentos al final tan potentes, ¿vale? Pero bueno, al final la solución pues tampoco es tomar al final medicación antiinflamatoria, por así decirlo, ¿no? Porque igual decir, bueno, pues mira, me tomo un ibuprofeno y ya está. No funciona así. Vale, ¿alguna pregunta? Bueno, repasamos un poco también. Algo así que os surja. Yo creo que es muy importante el concepto de inflamación y de hinchazón, ¿vale? Para que no penséis que todo es inflamación o que toda la culpa que vosotros achaquéis a vuestros problemas intestinales, pues que se deban a este tipo de inflamación, a esta inflamación de bajo grado, que es lo que hablamos. Y esta inflamación de bajo grado también, evidentemente, pues puede haber otras causas que no sean la alimentación, ¿vale? Precisamente también es lo bueno, que si tenemos una inflamación de bajo grado por otras causas que no son al final modificables, pues que con esto lo podemos ayudar, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, ¿vale? Hay otras que también, pues hombre, el exceso de tabaco, el alcohol, el sedentarismo, pues todo esto también, oye, lo podemos cambiar, pues que también lo tengáis en cuenta, que esto también genera también inflamación de bajo grado y que no todo es la alimentación, ¿vale? Porque la alimentación es un pilar fundamental, porque comemos todos los días, pues también hay acciones que nos van a ayudar mucho, ¿vale? Entonces yo creo que ese concepto es importante, muy importante. Dime. Yo no entiendo cuando dices que la proteína animal... Sí, la proteína animal, pues eso, hablamos sobre todo de carnes rojas. Claro, ¿y qué diferencia hay entre la proteína animal de la carne y del pescado? Porque Sabemos, el pescado sí, a ver, eso es. Siempre bien, Por ejemplo, cuando hablamos de la proteína animal, hablamos eso, de las proteínas de la carne roja. ¿Vale? Del pescado, por ejemplo, no se ha visto que sea proinflamatorio. Proteína animal. O sea, sí, también es proteína animal. ¿Vale? Pero sabemos al final que el conjunto, sobre todo con el tema de las grasas al final, que son las de las carnes, sabemos que no terminan de ser las mejores. Entonces, eso sí que sabemos que esa proteína animal de las carnes, perdona, ahí sí, es verdad que es verdad, que comenté proteína animal así en concepto, pero sobre todo se ha visto en el tema de las carnes. Por eso, de las carnes rojas, no de las carnes de ave, por ejemplo. Se ha visto más en las carnes rojas. Sobre todo, se dice que es con el concepto un poco que está ligado al final a la grasa. Porque al final la carne roja siempre va ligada a la grasa. O sea, por ejemplo, un chuletón sí que está separado un poco la grasa y demás, pero ese propio chuletón tiene grasa, aunque se vea rojo, que vea con fibras. Por eso se prefiere siempre con una alimentación antiinflamatoria o más antiinflamatoria buscar más o tomar en mayor medida carnes más blancas. Pues de pollo, de pavo. ¿Y el cordero? Y el cordero es más graso, igual que el pato. Hay carnes con que sean igual, el pato igual y el alfa y el pollo, parecen un poco igual, pero por ejemplo son carnes igual más grasas. Bueno, que creo que yo en sí creo que la grasa animal está bastante como perseguida, creo que es sobre todo más el tema de no variar, de abusar, porque hay gente que solo come carne, entonces, bueno, pues eso al final se ha hecho estudios que ese tipo de personas, bueno, están más predisponentes para otros tipos de enfermedades. ¿Pero es porque comen carne o es porque también llevan malos hábitos? Porque generalmente a esas personas también llevan otro tipo de hábitos. Pero sí, cuando hablamos de proteína animal hablamos sobre todo de
Sí, de la carne roja, por ejemplo, de los pescados blancos, ¿vale? Que aquí no hemos hablado de pescados blancos porque al final si tienen menos porcentaje de grasa, pues no tienen esos omega 3, ¿vale? Pues se ha visto que son más antiinflamatorios. ¿Vale? Sobre todo yo creo que el hecho ya de meter verdura en la comida de la cena, un poco por la experiencia que tengo de la gente, pues ayuda muchísimo a crear ese potencial antiinflamatorio. Y bueno, sobre todo el hecho de no dar, ¿no? El hecho de no tomar todos los días, pues galletas, todos los días, ¿sabes? Hábitos de, como hablamos, de todos los días. Eso ayuda un montón, la gente lo nota muchísimo. Hay gente como que, sobre todo, tienen la sensación de que se deshinchan. No de peso tanto, pero como que se deshinchan. Pero bueno, eso es diferente pues, de enfermedades digestivas cuando a ti pues, ya te hinchan ciertos alimentos, como pueden ser pues eso, las propias verduras, los legumbres, bueno, pues ten un poco cuidado ahí, porque sí que es verdad que sí que me encuentro con gente, claro, que tiene esa clínica y eso es porque hay alimentos, pues eso, que le están hinchando y hay que quitar alimentos, un poco muy antiinflamatorios que sean. Vale, al final también hay que individualizar mucho y tener diagnósticos claros. ¿Vale? Pero bueno, al final es una alimentación al final saludable, ¿no? Un poco lo que siempre se habla, al final termina de ser antiinflamatorio. Lo que pasa es que eso también lo podemos potenciar un poco más. Pero una alimentación saludable, donde siempre la comida metamos verdura, metamos pescado, la cena también, y bueno, tenemos que quitar los ultraprocesados, que es al final una alimentación saludable en sí, ayuda un montón. ¿Vale? Bueno, aquí pues eso, sobre todo con los ejemplos, pues lo puedo potenciar. Vale, ¿alguna cosa más? ¿Alguna cosa, no sé, que habéis escuchado? El pescado congelado conserva el mismo omega 3 que el pescado. Igual, porque al final es grasa, entonces se conserva igual, no se pierde. ¿Vale? Sobre todo cuando se congelan los alimentos y demás, se pueden perder algunos minerales, ¿vale? Se pierde la verdura. Bueno, se pierde algo de potasio, el sodio, pues algunas veces en enfermedad renal se hace tema de congelar verduras porque se pierden. Pero grasa como tal no se perdería, el omega 3 no se pierde en ningún proceso. De hecho, cuando se refina y demás, incluso el aceite se conserva. Lo que pasa es que no es bueno tampoco, sobre todo se utiliza el aceite de virgen extra porque la extracción se enfríe. No es bueno que coger un aceite donde se haya sometido a mucha temperatura. ¿Deshinchar equivale a perder peso? No, claro, o sea, deshinchar no equivale a perder peso, equivale también a que tú te notes. O sea, hay gente que cuando se deshincha, ellos piensan que ha perdido mucho peso, pero no es así. Al final, a veces, incluso he tenido personas, sobre todo con el tema digestivo, que pesan absolutamente lo mismo, igual, y las veo igual. Bueno, esto me pasó con el caso de una mujer, 2 meses, y ella se notaba pues, que había perdido un montón. Claro, porque al final, el acúmulo de gas puede hacer que tú pienses que puedes tener 2 o 3 kilos por encima. Eso ocurre mucho con el tema del estreñimiento, por ejemplo. Claro, al final si tiene mucho gas, si estás muy tendida, parece como que tienes más peso, pero no equivale a perder peso. Si se eliminan, si esa persona tiene más retención de líquidos, por ejemplo, con el tema de los embutidos, si se abusa mucho de los embutidos, por ende se abusa mucho de la sal. Entonces ahí sí que la sal retiene muchos líquidos. Pues si esa persona pues, lleva al final una dieta inflamatoria, elimina también esos líquidos, aparte, bueno, pues de que siempre la gente quiere perder también algo más de grasa, bueno, pues ahí, por ejemplo, sí, se eliminaría peso. Pero bueno, normalmente cuando se quiere perder peso se quiere sobre todo perder grasa, eso al final es diferente. Pero no, al final se elimina el mismo peso. No se sentiría igual, claro, una persona cuando se siente hinchada, se siente molesta, se siente muy pesada. El café. El café. ¿Qué le pasa? Bueno, pues el café, por una parte, se ha demostrado que tiene muy buenas Galletas, propiedades. eso, ¿no? Café. Y a ver, al final el café es una infusión, nunca hay que olvidarlo. El café, por su componente de cafeína, es un poco lo que se está estudiando que no termina de casarnos un poco. De hecho, cuando la cafeína se aísla, ¿vale? Cuando la cafeína se aísla y se mete en una lata, por ejemplo, pues el típico Red Bull, ¿vale? Con el azúcar y demás, pues se sabe que eso es una bomba bastante grande. De hecho, se han demostrado muertes junto con alcohol, ¿vale? Cables y demás. Bueno, evidentemente, ¿no? No es algo de todos los días, pero bueno, o sea, es peligroso.
no nos vamos a engañar, es peligroso. Cuando ya hay muerte de por medio, pues es peligroso. Entonces, por una parte, esa parte que tiene de infusión, sabemos que tiene muy buenas propiedades. De hecho, el café cada vez hay más estudios de buenas propiedades, pero sí se ha visto que tiene un componente inflamatorio, como puede ser con el gluten, ¿vale? Que también el gluten parece que también es veneno. Bueno, pues tú comes pan bien, pero bueno, sí que se ha visto un poco esa permeabilidad intestinal, ese componente inflamatorio. ¿Y si es descafeinado? Si es descafeinado, pues ahí no tendrías ese problema. Pero sobre todo ahí está más con el tema de la cafeína. No, porque al final es más una infusión, que ahí es donde tiene un poco esas propiedades. ¿Vale? Y sobre todo, a ver, con el tema del café sobre todo es importante no abusar. ¿Vale? Si se toman muchos cafés, pues también es importante tener periodos de descanso, porque no termina de ser una droga, entre comillas. ¿Vale? No es cocaína, pero sí que tiene sobre todo un efecto de tolerancia bastante grande en el sentido de que ya a veces ya no nos afecta. Entonces eso sí que tiene que haber descansos. Claro, que es que el café tiene esa parte de infusión que es positiva, ¿vale? Y cada vez hay más estudios en el tema del café, pero sí que se ha visto un componente inflamatorio en ese sentido. Vale. Y con el té no se ha visto tanto. Es más, el té, de hecho, el té verde se ha visto propiedades inflamatorias. Y en el café se ha visto propiedades más. No, se ha visto más con el té verde. Se ha visto más con el té verde, pero bueno, con los otros tés, como todo, pues habrá estudios. A ver, esto es como todo. Al final los estudios, también aquí siempre hay una compañía, ¿vale?, que quiere tener esos estudios. Entonces, por ejemplo, pues el té verde, por ejemplo, que hemos consumido en China, y pues China ahora mismo saca un montón de estudios científicos en ese sentido del té. Por ejemplo, las propiedades del té, las propiedades también del café, bueno, porque también les interesa. Bueno, hay que explicar un poco el sentido común. Al final todas estas infusiones pues son buenas. El agua mismo, no lo he puesto, pero bueno, el agua mismo también dicen que tiene propiedades antiinflamatorias. ¿Por qué? Porque al final, si no consumes agua, ¿qué consumes al final? Pues otras cosas. Entonces, bueno, también es importante un poco ese concepto. ¿Y el café qué ocurre? Pues que la gente abusa más, ¿vale? Que la gente abusa menos. Entonces, bueno, siempre se tiene un poco, sobre todo, a ver, aquí más. Pero bueno, sí se ha visto que tiene más propiedades antiinflamatorias, por ejemplo, el té, o el té en general, al final es el té verde, pero bueno, el té en general, el café. ¿Y el chocolate? Ya, pero el chocolate, al final, a ver, como componente antiinflamatorio, el chocolate, siempre que hablamos de chocolate, hay que hablar de un porcentaje grande. Porque cuando hablamos de chocolate siempre se habla un poco de cacao. Eso no quiere decir que hay que comer uno del 100%, ¿vale? Pero bueno, a ver, el cacao sí que es verdad que, bueno, que tiene buenos componentes, pero siempre que hay un porcentaje bueno. ¿Cuánto puede ser un buen porcentaje, no? Ahí está un poco la cosa, bueno, pues un 85. Sobre todo es que al final, el chocolate, lo que no tiene de cacao tiene de azúcar. Claro, no es lo mismo un 85% que un 70%, porque no es lo mismo un 15% que un 30% de azúcar. Y el azúcar al final, pues sabemos que tira un poco a inflamatorio, pero volvemos a lo mismo, es un poco la cantidad, ¿vale? Pues cuando comemos mucho azúcar o un azúcar libre y demás, pues tiene más cantidad que lo que podemos encontrar en la base de chocolate negro, ¿vale? Pero no es el alimento más antiinflamatorio que podamos tener, ¿vale? Pero no quiere decir que no sea sano y que no lo podamos meter en una alimentación del día a día, que también lo tengo. Entonces pensar que al final también esto va de cantidades. Entonces, en una ración de una comida donde podemos meter 200, 300 gramos de verdura, ¿vale? Pues no solo va a ser lo mismo que 7 gramos de chocolate, ¿vale? Entonces ahí también es donde está un poco la clave, ¿vale? Que parece que todo es lo mismo, las cantidades también son importantes, ¿vale? Igual con el tema de los embutidos, si nos pasamos, pues también nos pasamos en buena cantidad, y eso importa. ¿Has dicho el yogur y el queso? El yogur y el queso, al final, como en los alimentos, se han visto alimentos inflamatorios que son probióticos, pues el queso también podría ser antiinflamatorio, ¿vale? Aunque ya os digo que es que los lácteos, ahora los estudios, bueno, hablan un poco de inflamación. Bueno, hombre, es cierto que los quesos, cuanto más se curan, también van a tener más sal, otro componente que sabemos que es bastante proinflamatorio. Entonces, claro, aquí viene un poco, ¿no? Por una parte y por otra. Pues ¿qué quesos se preferirían para el tema, para que sea más antiinflamatorio? Pues igual quesos más frescos, por ejemplo. ¿Vale? Pero también tiene esos probióticos,
y no tienen al final nada. ¿Vale? Pero bueno, estamos hablando como siempre de alimentos antiinflamatorios, no quiere decir que los quesos pues, no sean sanos. ¿Vale? También es otro concepto, sano y antiinflamatorio, pues no es lo mismo. ¿Vale? Y por ejemplo, el tomate que es inflamatorio, ¿cuál es el límite de...? Que has dicho que hay que comerlo con moderación. A ver, Pero por ejemplo, comer un tomate al día es mucho. yo os digo lo que se ha visto, por ejemplo, en los estudios, igual que lo de los lácteos. ¿Vale? Pues se ha visto que, bueno, que tienen ciertos componentes. Yo no encontraba a nadie de decir, es que tengo mucha inflamación y yo recomiendo quitar el tomate, por ejemplo. ¿Vale? Pero bueno, los estudios están ahí. Hombre, ahora es época de temporada de tomates. Entonces, a ver, si vosotros no notáis, pues eso, muy hinchados, con mucha inflamación, que eso no es. Además es que los tomates, hay un estudio de los tomates que con el sabor, cuanto más sabor tenían, más vitaminas, ¿vale? Más vitaminas y minerales tenían también, son un componente antiinflamatorio. Entonces no os obsesionéis con eso, porque yo sí que os lo tengo que decir, porque hay estudios, pero de repente si hay varios estudios luego que dicen que el tomate es antiinflamatorio, bueno, a ver, el tomate también pues tiene esos componentes tan buenos que queremos de la dieta antiinflamatoria. ¿Y el ¿Vale? tomate? Vitaminas, fitoquímicos y demás. ¿Tanto fresco como en salsa? Sí, al final sería el tomate en sí. Sí. Pero bueno, yo esto lo he puesto para que lo sepáis, ¿vale? Pero ya os digo que yo, en mi experiencia, a nadie le he quitado el tomate porque que creo que le estaba generando una inflamación brutal, o que yo lo haya visto. ¿Vale? Porque otra cosa del tomate es que no genera hinchazón, genera acidez, eso sí. Eso ya me imagino que lo sepáis y que lo habéis probado, sobre todo en la salsa, pero no genera hinchazón. Entonces, igual que el tema también creo que se hablaba de los huevos o de la berenjena, yo creo que no es obsesionarse con eso, ¿vale? Pero que es verdad que en algunos estudios lo podéis ver, igual que el tema de los lácteos. Porque es verdad que eso os sorprendió más, ¿no? El tema del tomate o de la berenjena, pero por ejemplo el tema, y los huevos, pero por ejemplo el tema de los lácteos como que lo tenían más asumido. Sí. ¿Y habéis dejado de tomar lácteos porque son inflamatorios? No, es lactosa. Pues, pero igual, pero no es realmente por la lactosa, es por el lácteo en sí. Y yo creo que al final, pues si se toman, no generan tampoco esa inflamación tan grande. Ya os digo, ya es más rizar el rizo, ¿no? Y cuando nosotros siempre decimos que en la nutrición a veces hay un 20% de acciones que generan un 80% de resultados, ¿vale? Y un 80% de acciones que generan un 20% de resultados. ¿Vale? Estamos hablando, pues eso, lo que hablamos también del té verde, de la cúrcuma. A ver, si nosotros tomamos salchichón todos los días, chorizo, comemos carne, no comemos nada de verdura, y le echamos así un poco de cúrcuma al salchichón, pues no nos va a ayudar nada. ¿Vale? Entonces al final también importa pues todo este tipo de alimentación, ¿vale? Por eso recalco mucho por el tema de las comidas, que son buenas, y yo especialmente no termino de hacer nunca una dieta antiinflamatoria como la que podéis ver ahí. ¿Vale? No termino de hacer una dieta de no, tienes que tomar otras tostadas de maíz con aguacate y demás. Incluso meto pan, por ejemplo, metemos el gluten y demás, y no le genera... Por ejemplo, el gluten sí que está demostrado que tiene ese componente inflamatorio de permeabilidad intestinal, y hay gente que toma mucho pan y consigue al final esos efectos antiinflamatorios de la dieta. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, que no os obsesionéis, pero que sepáis que está. ¿Vale? Igual que eso, con el tema del gluten, que el gluten es verdad que está ahí. Pero que puede afectar y ya está. Pero bueno, puede que se afecte y igual pues quitarlo puede venir mejor, pero yo me centraría más en que yo en mi comida y mi cena metiese una verdurita y una carne de pescado y potenciar más los pescados azules. Yo creo que sería esas tres claves para una dieta antiinflamatoria. Primero, eliminar, desde luego, si nosotros comemos galletas a diario, postres a diario, yogur, un fruto seco, un tomate, lo que sea, así es que va a ser siempre mejor. Y luego, yo creo que las tres claves es meter siempre una verdura, ¿vale? Pero una verdura sola no, porque si no nos morimos, ¿vale? Una verdura con una carne o un pescado también, pues vale los huevos, y potenciar más el tema de los pescados azules. Con esos tres ya tenéis el 80% realmente. Podéis meter té verde, podéis meter cúrcuma, pero eso al final es el 80% de una dieta antiinflamatoria. Y luego, ojo también con otros factores, ¿vale? Ojo también con el estrés, con el alcohol, el tabaco y demás, que eso al final también es antiinflamatorio y que nos puede ayudar mucho. De hecho, muchas personas simplemente con el tema del ejercicio, a veces incluso comiendo mal,
es verdad que son más jóvenes, notan mucho los efectos antiinflamatorios. ¿Vale? Porque el ejercicio también genera una inflamación y luego una antiinflamación. Entonces, eso hay gente que lo nota mucho independientemente de la dieta, por ejemplo. Entonces, no te obsesiones, ¿vale? Además hay muchos tomates, un montón, disfrútalos y ya está, ¿vale? Que es como... Vale, nadie piensa, si te los dan unos huevos de gallina caseros, tampoco lo piensas de decir esto me va a inflamar mucho, ¿vale? Ya, vamos a poder ser sin glúteos. Pero bueno. Y luego eso, los alimentos. De los alimentos esos que os he comentado, yo, ¿cuáles vería? Yo miraría un poco con el tema igual más del gluten. De los demás es que tampoco miraría tanto. Yo por la experiencia que tengo. Porque esto ya os digo, una cosa es lo que comentamos de la experiencia. Sí, luego cada persona después es un mundo. Sí, aparte de cada persona después, pues un poco también individualizarle mucho el menú, pero al final, ya con mi experiencia que tengo, y al final yo también intento que la alimentación, al final, una alimentación que sea saludable, también genere un poco ese componente antiinflamatorio. Yo no he visto a nadie que con una alimentación saludable alimentamos un tomate, incluso el pan y demás, termine de estar más hinchado o peor, más inflamado por ese tema. Vale, entonces, bueno, pues un poco cuidado con eso. Y nuevos estudios que habrá, porque de repente igual sale que es inflamatorio. El salmón. El salmón. Puede ser. Es que algunos estudios... Se ve cada cosa. Claro, es que un estudio, por ejemplo, puede salir. Inflamatorio no, pero metales tiene. Sí. Bueno, no, el salmón no. Lo que tienen sobre todo más son los pescados que están más en la escala, los predepredadores. Vale, ahí podemos meter el atún, aunque tiene un nivel medio alto, pero sobre todo donde hay que tener cuidado nosotros al final es el emperador. El emperador, el tiburón, como no lo solemos comer, pero es más el emperador. Vale, porque al final todo tiene en su dosis, es verdad que todo tiene al final el tema de mercurio, pero no es lo mismo, ¿vale? Porque al final, pues eso, cada pescado al final va comiendo del otro, entonces se va acumulando más dependiendo de la escala. Medio y alto, pues podría ser el atún, pero bueno, por ejemplo el salmón no, porque el salmón es pequeño, por eso precisamente se... Bueno, pero el problema es que son de agricultura, el 90%, y tienen unos contenidos en antibióticos y... Bueno, de hecho, en Noruega eso puede ser diferente, pero... recomiendan solo una vez al mes. ¿El salmón? Sí. ¿Y el atún entonces y el emperador? A ver, no, pero el salmón de piscifactoría, no el que pesquen en los ríos o por ahí. Hombre, a ver, en sí, los contenidos antibióticos es diferente, lo que pasa es que también hay que ver dónde también se acumulan, ¿vale? Por eso, los antibióticos también se acumulan más donde se eliminan. En hígado, en riñón, por ejemplo, pueden acumularse más ahí. Sí que es verdad que, bueno, sobre todo los estudios se han hecho de metales pesados, que eso sí que, pues como son pesados, acumulan, algo que estaría más ahí. Pues pero hay estudios de CSIC que dicen de salmón de menos metales. Sí, sí. O sea, Pero metales pesados. Está estudiado, yo no lo entiendo, pero sí que lo sé. Metales pesados de... No sé, la marrón ni siquiera sé si son de río o son de piscifactoría, no lo sé. Pero eso sí que me lo sé por alguien cercano que trabaja en el CSIC. ¿Y estudios del salmón? Sí, sí. Sí, sí, Porque yo he visto sobre todo del atún y del emperador. De hecho, El salmón. el atún y el emperador se intenta también para niños de 1 a 3 años, no. No, del salmón solo sé. Y de piscifactoría. sí, Es lo que yo no sé. No, es que lo que conllega aquí es la agricultura. Sí, pero sobre Puede todo, ser- que ya puede sabéis, ser- los estudios son de... Puede ser abierta o puede ser cerrada, que hay dos tipos de... Sí, que luego hacen como una especie como Pero de... finalmente están todos dopados. Sí. Sí, es verdad. Que yo lo sigo comiendo igual, Al final es que no A ver, puedo comer. al final es como el arsénico toda del la- arroz, como Es todo. toda la frecuencia. Sí. Pero bueno. Sí, sí. Hombre, el mercurio, por ejemplo, sí que se vio en agua, pero bueno, claro, a ver, pues si había una industria en Japón que vertió pues un montón de metales pesados y la gente comía el pescado de allí, pues Sí. sí que hubo enfermedades bastante graves, pero bueno. Pero sin de que se quite un poco el juego de ardor, por lo menos en el mercurio, sí. Ese estudio tendría que mirar a ver qué tipo de metales son, sí. Pero bueno.
No pasa nada, me voy a morir. No, pues si te pones a analizar. A ver, si te puedes analizar. Sí, claro, Bueno, de hecho se ha analizado sobre todo el tema Es de. que no nos has dado una alegría. Para nada, ¿eh? Pero verdurita, fruta, legumbres. Uno se cansa de eso, es muy aburrido. Bueno, y carnes magras, pescaditos. Pues eso igual es más la forma de cocinarlos. No, soy de León, bueno, de hecho soy de Castelloncillo. Estoy un poco más lejos de aquí, pero de León. No, pero sí que, bueno, por parte de mi madre, yo soy de Salamanca y tengo una finca en Salamanca. No te lo digo por si no te han echado de Salamanca, porque no me digas y no me lo voy a creer que no te comes un plato de jamón ibérico. Bueno, se lo comen, pero igual, bueno, pues igual que aquí en la cocina. No, se puede Pero la idea es. Pero José, eso no es embutido. Pero es que a lo mejor aquí Eso no es embutido. No, ya veo que no la Mira, yo siempre la gente lo dice, pero yo me tengo que cuidar mucho más, ¿eh? Claro. Ya, O sea, no, más que nada para el ejemplo. Aunque lo médico No, aparte de que no penséis que yo vengo iluminado y que yo puedo hablar de todo, porque eso no es así. Es peor el hornazo que el jamón ibérico. Sí, el hornazo es bastante peor. El hornazo sí que Se define todo. El hornazo es una broma. Ese lo tiene todo inflamatorio. Tiene gluten, tiene embutido, tiene. Pues así luego la gente mejora mucho, claro. Si la gente no mejora luego claro, porque al final sobre todo lo de los embutidos sí que la gente no nota mucho. Pero bueno, al final es no tomarlo de diario, ¿no? Claro, pero es no tomarlo de diario, pero es. Yo pienso que las tradiciones se quedan. Bueno, pero las tradiciones pueden ser. Las tradiciones pueden ser una vez por semana. Pero bueno, es verdad que no se podemos, como yo por lo menos. Hombre, se sabe que al final, pues eso, que no viene bien, entonces es bueno, pues eso, limitarlo. No eliminarlo, pero limitarlo. Luego, hombre, hay personas que a nivel. Cuando realmente no duele, ¿no? Cuando tienes el colesterol alto, esas cosas que no duelen, pues dan un poco igual. Pero luego hay, verdad que hay personas que no tienen problemas digestivos o que hay problemas de alimentación con enfermedades autoinmunes y demás, lo notan mucho. Entonces ahí ya sí que, hombre, eso queda más, entonces pues sí que se puede potenciar más de esta manera. ¿Vale? Y sobre todo hacer una apuesta también al futuro, ¿vale? Que también es importante. Una charla al mes y así. Creo que eso, que desde el resultado, ¿vale? Que bueno, nada, si queréis, son temas de. Sí, si queréis, os puedo.